Muy buenas, un cordial saludo desde la Cámara GESEL de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Continuamos con estas iniciativas desde este lugar, iniciativas formativas, académicas, que buscan ser un insumo para los profesionales en ejercicio, principalmente de la orientación y otras carreras afines, y también para los estudiantes en formación, en este caso desde la carrera de orientación de la Universidad de Costa Rica. Les damos los profesores Roy Murillo y Mauricio Navarro Bulgarelli, su servidor, y en esta ocasión vamos a continuar conversando sobre temas vocacionales, como lo hacíamos el episodio pasado, y la propuesta es hablar sobre cómo hacer orientación vocacional hoy. Exactamente, Mau. Bueno, la semana anterior, ¿verdad? Bueno, el episodio anterior más bien estuvimos hablando sobre vocación, ¿verdad? Sobre la pertinencia de que se retome o no este término dentro de la disciplina. Y el día de hoy, como parte de esas reflexiones, ¿verdad? Decíamos que hay que hacer cosas tal vez diferentes o complementarias a lo que se venía haciendo. Y quizá en esa línea, ¿verdad? Tradicionalmente se ha percibido la orientación vocacional o se ha llevado a cabo la orientación vocacional principalmente fundamentada, o en algunos casos, en test vocacionales, ¿verdad? Claro. Instrumentos exploratorios de intereses, ¿verdad? Se ha De llevado aptitudes. de aptitudes también, ¿verdad? Se ha llevado a cabo procesos de orientación vocacional centrados en el medio, en las ofertas educativas, en la oferta laboral, ¿verdad? Así es. Que a veces vinculados todos estos, ¿verdad? Estrategias de autoconocimiento, conocimiento del medio, pero a veces también segmentadas, ¿verdad? Únicamente o autoconocerse o ese conocimiento del medio únicamente centrado en las ofertas que existen. Y ofertas de carreras, de universidades, de trabajo. De universidades, de carreras, exactamente. Y también centrados en modelos muy cerrados para la toma de decisiones. Entonces tenemos que llegar didácticos, sí. Entonces tenemos que llegar a este punto A. Para llegar a tomar esta decisión, entonces hay que pasar por A, B, C, D y E y llegamos a esa decisión, ¿verdad? Tradicionalmente más o menos es lo que hemos hecho. Que es un poco, ¿verdad? Es lo que tradicionalmente se ha hecho. No es que esté mal, ¿verdad? Pero el día de hoy, justamente como lo planteabas, traemos una propuesta diferente. Esa propuesta nace a partir de ¿qué? A partir de esta realidad en la que nos encontramos, cada vez más inestable, cada vez más cambiante, cada vez más incierta, donde efectivamente las personas se acercan a buscar un proceso de orientación vocacional buscando una respuesta, buscando la respuesta, ¿verdad? Así es. Y quizá nosotros podríamos, como profesionales en orientación, caer en la tentación de pensar que vamos a llegar a la persona a esa respuesta, ¿verdad? O a esa única respuesta, o la respuesta idónea, la respuesta ideal, la correcta. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues puede ser un poco engañoso pretender esto, principalmente partiendo de que, como decía, las características de la sociedad en la que nos encontramos. Por poner un ejemplo, si centramos un proceso de orientación vocacional únicamente en la información que ofrece el contexto, un ejemplo concreto que tal vez es reciente en nuestro país, el tema de los semiconductores, ¿verdad? Que se anunció con bombos y platillos, ¿verdad? Claro. De que venía para el país, ¿verdad? Que iba a ofrecer demasiados puestos de trabajo. Si desde un proceso de orientación vocacional, por ejemplo, le dijimos a las personas, no, esta es la carrera que va a tener el boom de los trabajos, pues por una decisión política, al parecer, ¿verdad? Ahorita está por venirse abajo todo ese proyecto. Entonces, claro. Bueno, ¿qué pasa si yo mi toma de decisiones, más bien mi elección, en este caso, planteémoslo de carrera, se centró en un aspecto en específico? Claro. Entonces, justamente por eso hoy vamos a hablar de Life Design, que es una propuesta alternativa y complementaria, ¿verdad?, a todo lo que se ha venido trabajando en orientación vocacional. Sí, el Life Design es un enfoque teórico que se ha trabajado en las últimas décadas, en este siglo básicamente, respecto a la propuesta teórica y metodológica de cómo hacer intervención en orientación vocacional, ¿verdad? Mark Savica, su principal autor, aunque hay otros también que lo respaldan en ese tiempo. Sí, y justamente, ¿verdad? Quizá antes de que profundicemos más en este enfoque, ¿verdad? De intervención, hablar un poco, ¿verdad? Que tradicionalmente la orientación vocacional podemos hablar que está centrada en descubrimiento de intereses, habilidades y aptitudes para llegar a una valores para llegar a una opción, ¿verdad? Y aquí más bien hablamos de una exploración de la biografía personal, ¿verdad? Así es. De que la persona vaya y se descubra desde su historia y encuentre esas constantes en su vida. Pasa de que la persona tenía que acomodar su vida a esa opción o a eso que había elegido
a más bien el trabajo como algo que forma parte de su vida, y quizá un poco retomando la semana anterior, entendiendo que no hay una opción, o que la vocación no es el trabajo, ¿verdad? Sino que amplía otras dimensiones. Así es. Decisiones más o menos estables, ¿verdad? Donde tal vez antes la persona elegía una vez y para siempre, y ahora no. Es una decisión más o menos estable, que hoy estoy acá, mañana me puedo mover hacia otro lugar. Son más transitorias. Más transitorias, sí, intencionadas, pero por un tiempo más cortos. Quizás. Más cortos, correcto. Y pasar también de lo institucionalizado, ¿verdad? Que era lo tradicional, ¿verdad? A hacerse empleable y autoempleable. ¿Por qué? Porque justamente ante esta realidad cambiante tiene que existir esa posibilidad de adaptarse a estas realidades. Sí, correcto. La idea de este enfoque entonces es responder a esta nueva sociedad, ¿verdad? Manteniendo lo que nos sirve de otros enfoques anteriores, pero dándole un giro sobre todo en cuanto al focus, ¿no? Que está en algunos conceptos, volvemos a retomar solo uno, ¿verdad? Que es el de la identidad narrativa, por ejemplo. Entonces, ¿a qué nos invita ese concepto de la identidad narrativa desde este paradigma del life design? Paradigma llamado por Max Abicas así, enfoque teórico, podríamos llamarlo metodológico nosotros desde la Universidad de Costa Rica. Básicamente la identidad narrativa, con este concepto, uno de los conceptos centrales de este enfoque entonces, tiene que ver con esa construcción de ese yo, de esa identidad yoaica, pero que se hace desde la historia de la persona, como bien decía, la autobiografía, ¿verdad? Entonces, la persona es la que interpreta esa historia que ha vivido y le da un significado, le da un resignificado a esa trayectoria que ha tenido. Entonces, es muy importante que es una historia construida, no es develada, como podríamos ver en otros enfoques, ¿verdad? Ni encontrada, sino construida. Se habla de construcción de carrera. ¿Qué significa eso en términos muy sencillos? Bueno, que yo vuelvo a ver hacia mi pasado, vuelvo a ver lo que he vivido y lo reinterpreto, lo resignifico para que en la decisión que tengo que tomar en el presente, esto que viví en el pasado me dé una luz para poder tomar la decisión. ¿Qué luz busco? Bueno, esa luz es la herramienta de la trama de esa identidad, ¿no? Esa trama o ese guión que ha seguido mi vida, que son esas experiencias que he vivido, que la resignifico, le doy un sentido para ahora sí poder decir en el momento presente la decisión que tengo que tomar, cuál sería la siguiente decisión lógica en esa trama que me he construido de mi historia, en esa narrativa que yo me la construí pero me da identidad. Entonces podemos hablar de una construcción de la identidad que busca adaptarse. Busca adaptarse siempre de manera continua a lo que estoy viviendo. Siempre busca la adaptación, que es una de las habilidades más necesarias en el siglo XXI. Entonces, en resumen, podríamos decir que desde el life design, la identidad narrativa es una forma de construir y reinterpretar la propia historia para darle un sentido y una orientación en un mundo social contextual determinado, que podría ser la elección de carrera, la parte de formación educativa, pero también la laboral, ¿verdad? Sobre todo la laboral quizás. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, Roy? Que de unos años para acá yo me he venido uniendo al grupo de investigadores académicos a nivel mundial que critican un poco este enfoque en cuanto a que lo sienten muy individualizado y muy respondiendo a lógicas neoliberales de las que hablábamos la semana o el episodio anterior, pero entonces lo complementamos, este grupo de investigadores, que no soy el único, sino que a nivel internacional, ya te digo, hay varios que lo hacemos, complementándolo con la visión freiriana de la pedagogía crítica, ¿verdad? Recordemos que Sábicas viene del norte de América, en cambio Freire viene del sur de América, con su visión o su postura muy pedagógica, muy desde la pedagogía social, el padre de la pedagogía social para muchos, ¿no? Entonces la pedagogía crítica de Freire, vamos a rescatar solo un elemento, así como rescatamos solo un elemento de life design, que fue identidad narrativa, vamos a rescatar solo un elemento de Freire, que es pregunta problematizadora. Y ya te voy a explicar por qué. ¿Qué es para Freire o para la pedagogía freiriana una pregunta problematizadora? Bueno, es una herramienta fundamental en la educación. ¿Por qué? Porque el educar por medio de la pregunta le permite al grupo de estudiantes, al grupo de educandos, el diálogo, genera el diálogo, ¿verdad? Le permite a la persona estudiante despertar una conciencia crítica y fomenta esta reflexión crítica sobre su realidad. Y siempre se va a buscar que tenga un contacto directo con su realidad, con su contexto, y así el aprendizaje va a ser más significativo porque parte de la realidad de la persona, de lo que está viviendo, no de lo que el libro de texto que viene de Norteamérica, en este caso, me diga de lo que estamos viendo en Centro o Sudamérica, por poner un ejemplo concreto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo un punto en común en las preguntas. ¿Por qué? Porque la metodología de life design es muy desde la pregunta, pero enfocada a la individualización, efectivamente, a la historia de vida individual de la persona. Freire es muy de la pregunta, pero enfocada a la parte más colectiva, a la conciencia social y crítica, ¿verdad? Historia colectiva, memoria colectiva. Entonces yo veo un punto de encuentro para poder hacer la propuesta que traemos hoy, que se trata justamente de las preguntas problematizadoras en orientación vocacional, Roy. De eso se trata, contanos un poco más. Sí, justamente, pues,
y gracias de antemano a las personas que nos enviaron comentarios o preguntas del episodio anterior, es que se planteaba esta posibilidad, bueno, que justamente Mau adelantaba en el episodio anterior, bueno, una forma de responder a ese trabajo, para retomar nuevamente la vocación dentro de los procesos de orientación vocacional, puede ser a través de este enfoque, ¿verdad? El life design. Y las personas nos preguntaban, bueno, pero eso cómo llevarlo a la práctica, ¿verdad? Orientadora. ¿Cómo llevarlo a las aulas o el entorno en el que se encuentre trabajando la persona profesional en orientación? Y quizá acá les vamos a plantear, por ejemplo, algunas preguntas que podrían ser funcionales. Lo planteamos en términos de preguntas, pero creo que ya a nivel de proceso, pues podrían pensarse formas creativas de cómo ejecutarlas, ¿verdad? Pero vamos a comentar un poco de estas preguntas. La primera sería, por ejemplo, ¿cuál era tu personaje favorito de la infancia? ¿Cómo era? ¿Qué características tenía? ¿Cómo relacionas esas características con tu vida? Que también se relaciona como a quién admirabas cuando eras joven, cuáles eran los ideales y las cosas que estas personas defendían, estas personas que la persona admiraba, si lo mueven esas causas y cómo hacían las personas cómo harían las personas de un mundo mejor. Aquellas que admiraba, cómo hacían un mundo mejor, sí, exactamente, y cómo podrías seguir vos su legado. Entonces, Mau, tal vez que comentes un poco qué se buscaría con unas preguntas como esa. El corazón de estas preguntas justamente la centralidad de la metodología del Life Design, ¿verdad? El de la entrevista de construcción de carrera promovida o propuesta por Max Abicas, que tienen que ver justamente con volver a esa infancia. ¿Qué es lo que pasa, Roy, y todas las personas que nos escuchan? Lo que pasa es que la persona muchas veces en este proceso de autoconocimiento, de autoexploración, de ver su historia de vida, de conocerse mejor, le cuesta un poco, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuál es tu pasión? No tengo pasión, ¿verdad? ¿Qué te interesa? No sé, me interesa todo y nada a la vez, ¿verdad? Bueno, ¿en qué soy bueno? No sé. Entonces son como las preguntas más tradicionales que hemos hecho, ¿verdad? Y que a las personas muchas veces les cuesta mucho llegar a ese punto de conocerse para contestar a ese tipo de preguntas, que además siempre están en construcción y por lo tanto en cambio, reconstrucción, ¿verdad? Con la propuesta de Sábicas lo que se busca es que la persona se despersonalice en su respuesta, pero para encontrarse a sí mismo. Es muy interesante. Porque entonces, claro, le vamos a preguntar del personaje favorito de infancia, de la persona que admiraba, de su película favorita, de su show de televisión favorito o este tipo de preguntas, y la persona siente que está hablando de otra persona. Pero aquí está lo interesante, la persona está hablando de sí misma, disfrazado de la otra persona. ¿Por qué? Y es muy importante que sea en la infancia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la infancia estamos en esa identificación de nosotros con el personaje externo, ¿verdad? Entonces nos vemos a nosotros mismos. Por eso el recuerdo que vamos a contar no es realmente, ¿verdad? La persona favorita, el personaje favorito, el cuento, la fábula, la novela, la película, sino que es la forma como nosotros nos recordamos a ese personaje, pero es nuestra memoria. Por eso no es importante si es fiel al original o no, eso es muy importante y es una trampa. Lo mejor sería que ojalá yo como persona orientadora nunca había visto esa fábula, porque no voy a tener sesgo, ¿verdad? Pero si yo he visto la fábula, he visto la película, he leído la novela que me está contando la persona orientada, podría ser que tenga la intención de decirle, no, pero no era así. Pero ahí estoy metiéndome en el proceso. Claro, porque cada persona tiene una interpretación. Es una interpretación, y es una interpretación, qué interesante, de sí mismo, a través del personaje. Pues que nos toca como profesionales en orientación tomar nota, muy importante tomar nota, y escuchar a la persona que está hablando de su personaje, pero entender que está hablando de sí mismo. Y entonces es muy rico porque cuando le haces la devolución, las personas hasta que se sorprenden. A mí siempre me ha pasado que dicen, es verdad, no me he dado cuenta, ¿verdad? Ya sea porque se están describiendo como son o como quieren ser, o también el otro extremo, como no quieren ser, que también me ha pasado. Es exactamente lo que no quiero ser, pero por eso es mi personaje favorito. Cualquiera de los dos que sea, pero lo importante en esta co-construcción es, muy importante la metodología de Life Design, es que la persona orientadora no tiene la respuesta. Ya lo decías vos en la introducción, ¿verdad? Sino que vamos a llegar juntos a una co-construcción de esas respuestas a partir de las historias que nos narren, ¿verdad? En este caso, en esta primera oportunidad, historias ajenas a mí, ¿verdad? Que parecen ajenas, el personaje favorito de infancia, la persona que admiraba, la de la caricatura, la de la novela, la del libro, ¿verdad? Pero que en realidad estoy hablando de mí. Claro, y que quizás se volvería, a ver, no tal vez más fácil, pero sí más profundo, más práctico, que se refiera a alguien, porque cuando la persona de repente, pensemos de una forma tradicional que hablábamos al inicio, yo le pregunto, ¿qué te gusta hacer? A veces las respuestas pueden ser muy de acuerdo, no sé, a lo que hice ayer o a lo que me recuerdo en el momento, claro, y no a cosas tal vez que trascienden con tanta importancia en la vida. Sí,
Sí, sí, si la persona dice no tener memoria de la infancia, que ha pasado, bueno, la propuesta de Life Design es, ok, trata de moverlo un poquito, ok, primera infancia no, ok, cuando estabas en la escuela no, ok, los primeros años de secundaria, siempre lo más temprano en la vida posible, porque está como la esencia, como la raíz de esa Claro. personalidad que fuimos forjando y como vos decís, se va a mantener en el tiempo. Hay que ver cosas interesantes que no da tiempo de profundizar, pero ¿por qué recordé eso? ¿Verdad? ¿Cómo construir esa memoria? ¿Verdad? Definitivamente si lo saco cuando me lo preguntan es porque es significativo. ¿Verdad? Sin pensarlo mucho, simplemente salió porque es significativo en la construcción de esta identidad. Hay otra pregunta un poquito más guiada, digamos, que podría ser un segundo paso, que aquí la voy a leer. Dice, ¿cuáles son esas frases, consejos o lemas que escuchaste a tus seres queridos o a las personas que admirabas cuando estabas en la infancia que hoy son parte de tu filosofía de vida? Vemos que es como un segundo paso, ¿verdad? Siempre remitimos a la historia, siempre remitimos a la infancia, pero ya es una cuestión más filosófica, ¿verdad? Podría servir también como pregunta. Claro, porque al final es una forma de, creo yo, también bueno, al final es ir al pasado para venir al presente. Es ir al pasado para venir al presente. Para venir al presente y no conviene tampoco quedarse solo en el pasado, sino qué me dice a mí hoy. De cara al futuro, ¿verdad? De cara al futuro. De cara al futuro por la decisión que voy a tomar. Sí, bastante interesante. Sí. Y eso me gusta mucho de este enfoque también porque lo comentábamos en el otro episodio, o sea, la serenidad del presente, ¿verdad? O sea, aquí y ahora, bueno, pero hay una historia individual, pero ojo, también colectiva, porque si ponemos cuidado, y si quieren pueden volver a escuchar las preguntas, pero ahí ya metimos la parte freudiana. ¿Dónde? Por ejemplo, ¿cuáles son los ideales que esas personas perseguían? Esto no lo dijo Sádica, lo decía un poco Freire, ¿no? ¿Y cómo tú puedes sumarte a estas causas? Pregunta más, pregunta menos, ¿no? Pero esa es la idea siempre de memoria individual, pero memoria colectiva también. Sí, que la semana pasada decíamos en relación con el otro, con los otros, o con, bueno, no solo con las personas, con algo. En esa relación se construye esa identidad desde la cual pues se van descubriendo, redescubriendo, bueno, develando, decías vos también, esas vocaciones. Sí. Vamos a seguir, vamos a leer otra pregunta, entonces ahora te las voy a leer. Okay. Van en la línea de esto que acabamos de subrayar, Freudiano, y vos las comentás un poco. Dice el siguiente nivel de preguntas. ¿Cuáles son las necesidades de la humanidad, las injusticias sociales que te inquietan, te mueven, sienten que te llaman? Un poco lo que hablábamos la semana pasada. Y desde tu realidad actual, ¿cómo podrías aportar para dejar tu huella y así hacer de este mundo uno un poco más bello, más justo, más humano, más solidario? Un mundo mejor. ¿Cuáles pequeñas acciones solidarias podrías realizar hoy para transformar la sociedad? Sí, que esas preguntas, ¿verdad? Quedándome con la última, ¿verdad? ¿Cuáles pequeñas acciones solidarias? Súper interesante, porque no estamos hablando necesariamente, y como lo decíamos la semana anterior, de una carrera. No es necesariamente que la persona al final concluya en ese algo. Estas preguntas, pues, muy de Freire, ¿verdad? También lo siento yo, ¿verdad? Porque justamente nacen desde esa relación con el otro, descubrir en la humanidad esas necesidades que existen. Y yo creo que ahí pues las personas podrían permitirse ver a veces de forma inconsciente que hay cuestiones que tal vez a las que se ha sentido vinculada o llamada de siempre. No sé, por poner un ejemplo, un gusto de repente por los animales, que no solo se quedaba en ese gusto, sino que de repente escuchaba una campaña de recolección de alimentos para animales de la calle, entonces, papi, mami, vamos ¿por qué no hacemos esto? Correcto. O cada vez que hay una campaña de castración, bueno, de repente ahorita a través de las redes sociales, y la persona quizá nunca se lo ha planteado que es algo tan importante en la vida, pero cuando empieza a ver en esa historia que ha sido una constante, esa preocupación por una necesidad en particular, ¿verdad? Que le llama, que le invita a hacer, que puede estar vinculada justamente a algo que puede hacer en el futuro. No hablamos de carrera, ¿verdad? Pero sí algo que puede hacer en ese futuro. Creo que esta aclaración que haces es importante porque aquí entendemos carrera como una trayectoria. Exactamente. Una trayectoria de vida que incluye voluntariados, hobbies, pasatiempos, actividades curriculares, cursos de formación formales, carrera que estudié en la universidad, trabajos que he tenido. ¿Ves? Entonces la trayectoria entra todo. Sí. Entra todo y al final lo analizamos todo porque no podemos separarlo. Primero que todo, lo separamos para razones, digamos, didácticas de entendimiento con la persona orientada, pero en realidad la vida es integral y es holística. Sí. Entonces tenemos que superar esa visión de que solo lo que voy a estudiar en la U y solo en lo que voy a trabajar. No, la vida es más holística, ¿verdad? Y las decisiones siempre tienen que verse en la medida posible, invitar a la persona orientada a verlas desde ese nivel más holístico. Sí, y realmente
el que la persona de verdad saque el tiempo de reflexionar en esto, creo que es indispensable. Quizá a veces en el corre-corre, las personas profesionales en orientación podríamos quedarnos mucho en el método, ¿verdad? Y no ir más allá en esa relación de la persona orientada con el otro, con los otros y con la sociedad. Y creo que un poco estas preguntas lo que buscan es eso, encontrar esas respuestas con la sociedad. Recuerdo, por ejemplo, una persona cercana que siempre me decía, qué vacilón, yo desde siempre, desde que recuerdo que estaba en el kinder, andaba siempre me fijaba en quién estaba solo, quién estaba sin un amigo para llegar a hablarle. Ahí está. Y ella me decía, en algún punto, ¿verdad? Tuvo una elección de carrera ahorita sí entendida como ese plan de estudios, que no tenía nada que ver con eso. Y ella me decía, hasta ahora, después de tantos años, yo vi que ese acercarme a otra persona siempre porque lo veía solo, era por algo que yo sentía y que ahora lo puedo empezar a plasmar desde, en este caso, desde esta profesión que la persona estudió, pero no necesariamente puede ser eso, o sea, lo podemos ver en diferentes cuestiones en relación con el otro, que hay acciones que nos llaman, que nos motivan, y que es importante que la persona se siente a reflexionar. A reflexionar hacia el pasado para poder desde el presente reinterpretarlo, ¿no? Tiene mucho que ver con la pregunta que sigue, si quieres lo haremos. Sí, que la pregunta es, ¿qué momentos de tu vida te marcaron un antes y un después? ¿Cómo transitaste esos momentos? ¿Qué aprendiste? Si tu vida fuera una serie tipo Netflix, ¿qué título pondrías a esas experiencias de vida? ¿Cuáles han sido tus experiencias culturales más significativas? Y ahí podríamos pensar en participación en equipos, en grupos, en voluntariados, etc. ¿Y qué papel tienen estas experiencias en la trama de tu vida? Entonces todas estas preguntas están como muy interrelacionadas, ¿verdad? Y tienen que ver con ese ver en el presente mi historia, mi trayectoria, mi pasado, para poder resignificarlo de cara a la decisión que estoy tomando, que puede ser una elección, un cambio de carrera, una búsqueda de trabajo, si me cambio de trabajo o no, voy a serme autoempleable, o me voy a casar, o me voy a mudar, o lo que sea, ¿verdad? Aplica para cualquier decisión importante que tenga que tomar en la vida. Y bueno, no solamente cosas tan concretas como puede ser un equipo, una selección, una actividad. Pensemos en un lugar específico que visitamos, que podría haber marcado, ¿verdad? Un lugar dentro o fuera del país que visité, un libro que leí y me marcó, ¿verdad? No sé, una creación artística que hice cuando escribí ese artículo para el periódico El Cole y fue bien recibido y fue pareciera una única vez. Claro, cuando ya la persona empieza como a hilar esas cosas, se da cuenta que hay una trama que une, y eso se trata, eso es lo interesante, es ver la vida como una película, una serie de Netflix, proponemos aquí, ¿verdad? Por los signos de los tiempos, sí, sí. ¿No? Entonces, claro, eso que está pasando aquí, que estoy viendo, tiene que ver con esa película de Netflix o esa serie de Netflix que estamos haciendo. Ahora, hay algo importante, y es que podría pasar que la persona orientada sienta que ha habido poco. En ese sentido, básicamente me he dedicado a estar en la casa, ir al cole, ir a la U, pero no siento que he hecho nada. Y esto puede pasar. Entonces, qué importante la invitación que le hacemos de orientación. Bueno, es importante que te explores voluntariados, clases fuera de tu plan de estudios, cursos complementarios, equipos, grupos de iglesia, grupos de comunidad, grupos de política, grupos deportivos, pero involúcrate en cosas. ¿Por qué? Porque no podemos saber si nos va a interesar o no, si va a ser significativo o no, si no lo vivimos. Claro. Si no lo vivimos. Aquí hay una trampa con la gente que ahora que nos encerramos mucho en nuestro celular, en nuestros videojuegos, en nosotros mismos, ¿verdad? Y no salimos. Y si no salimos, no nos descubrimos. Que justamente yo creo que eso representa un reto, ¿verdad? De la orientación vocacional, ¿verdad? Porque en este mundo en el que nos encontramos, como decís vos, cada vez más ensimismados en la tecnología, ¿verdad? Cada vez más alejados unos de los otros, ¿verdad? Creo que el tener esa oportunidad de vivir esas experiencias que nos darían señales de esas cosas que de repente nos llaman la atención, nos interesan,
se vuelve más difícil y creo que de ahí la importancia, incluso se volvería hasta una acción orientadora. Así es. El generar y el motivar esos espacios. En los centros educativos, por ejemplo, es una acción orientadora, como bien lo decís. A veces decimos, ¿qué tiene que ver que me involucre en la gira de ciencias o en la visita al museo de la clase de sociales, ¿verdad? O de religión, qué sé yo. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos pudiendo darle oportunidades a los estudiantes que quizás antes no tenían. Cosas tan sencillas como podría ser organizar una visita al centro de la ciudad. En nuestro caso estamos grabando desde San José, Costa Rica. ¿Cuántos estudiantes no conocen San José Centro, la catedral, el museo, Correcto. la Plaza de la Cultura, ¿verdad? Y podría ser una visita educativa y vocacional. ¿Por qué? Porque la persona puede redescubrir su ciudad y en ese descubrir su ciudad puede descubrirse a sí misma. Hay que sacarlos, hay que promoverlo y esto hay que verlo como una acción orientadora. Desde mi punto de vista sí lo es. Y eso me es llamativo, ¿verdad? En ese sentido, porque quizá a veces se piensa... No es que no tenga que ver una estructura de proceso y demás, pero se piensa tal vez de una forma muy estructurada y no se cree que un contacto, como lo decías vos, de repente con una obra de arte o con una obra arquitectónica, claro. Una persona no solo descubre lo exterior, sino que al descubrir lo exterior también se descubre a sí misma. Es como un espejo, se ve. Un espejo. Y realmente creo que hay bastante por hacer, por investigar incluso, desde la disciplina, ¿verdad? Pero creo que bien podríamos afirmar que se responde en alguna medida, ¿verdad? Y habrá que seguir desarrollando, investigando, ¿verdad? Tropicalizando, como decías vos, ¿verdad? Todas estas ideas, ¿verdad? El enfoque del life design y ir adaptándolos a los signos de los tiempos, ¿verdad? Pero que justamente en una realidad como la de hoy, pues en alguna medida nos va a ayudar desde la orientación a guiar esas personas orientadas. Yo creo que lo importante es tener intención. Vos hablabas de procesos. Yo rescato de esta visión de proceso los objetivos claros y la intención clara. O sea, no es hacer el campeonato de fútbol o de ajedrez o la visita al museo o a la catedral por hacerla. Sí, no, hay una intención detrás y esa intención puede ser interdisciplinaria. O sea, puede tener que ver con el profe de música, con el profe de artes, con el profe de sociales, pero también con orientación. ¿Por qué? Porque es ese descubrir la cultura para descubrirse uno mismo. Y quizá, Mau, en eso, vos en algún momento lo conversábamos fuera de micrófonos, ¿verdad? El papel del docente, no únicamente del orientador, sino del docente en cada una de las materias y el trabajo cercano que debería existir entre profesional en orientación y demás docentes, en este caso pensando en la orientación institucionalizada de secundaria o de primaria, ¿verdad? Para generar esos espacios, ¿verdad? Que no es la orientación allá aislada como correcto, en su oficina, ahí metido. En la oficina, sino que es mucho del encuentro entre todos los agentes formativos, ¿verdad? Que se encuentran en un espacio. Y es el profesional de orientación que se sabe educador y se siente un educador entre educadores. Eso nos daría para otro podcast, pero mejor continuemos, mejor retomemos. Te tengo una pregunta, vea qué interesante, Roy, esta pregunta, porque hemos hablado de presente y pasado, pero esta pregunta ya nos invita al futuro. Vean que la hacemos cuando ha avanzado un poquito más el proceso, no podemos arrancar por aquí. Tenemos que tener insumos iniciales para poder llegarle a preguntas como estas, que dice así: ¿cuáles son tus horizontes en la vida? Horizontes entendidos como utopías, sueños, causas por defender, ¿verdad? Que te invitan a caminar hacia ese horizonte. Otra pregunta relacionada: partiendo de tu realidad, ¿qué pequeñas acciones diarias, acciones de 15 minutos, podrías hacer hoy para acercarte a ese horizonte? Para dar un pequeño pasito en línea a ese horizonte. Y bueno, hay un recordatorio importante: no hay que monetizar todo, ¿verdad? En esta vida que todos nos invitan a monetizarlo. A veces simplemente estudiar y trabajar ya es suficiente, ¿verdad? Y una última pregunta para que lo comentes. Entonces, muy en la línea de las anteriores, ¿cómo puedes resignificar tu realidad presente para encontrarle a ese presente un sentido, un propósito, una intencionalidad, una trascendencia hacia el futuro? A mí me gustaría empezar con la de los horizontes en la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son esos horizontes en la vida? Como bien decías, no se puede llegar a responder a esa pregunta sin antes haber transitado por estos otros espacios de autodescubrimiento, ¿verdad? Pero quizá, y yo lo pienso mucho en mi experiencia que ha sido principalmente con personas adolescentes, a una persona adolescente preguntarle un horizonte es complejo, ¿verdad? Porque de repente habrán algunas que lo tengan claro, pero la primera respuesta es de no sé, cualquier cosa. Tener plata. Tener plata. Y quizá mucho, como decías vos, tener plata, y al final del tener plata es el propósito al que voy a guiar mis acciones,
y no tanto es el horizonte o lo que quiero, que a ver, tampoco es que yo, como quiero aquí, voy a ver cómo monetizo para llegar allá, Ajá. pero que quizás sí es lo que moviliza el pensamiento del horizonte. A veces son muchas esas ideas de tener y de poder, más allá de algo que, como decíamos antes, ¿verdad? Si se ha descubierto en esas causas sociales, si se ha descubierto en ese, como decíamos en el episodio anterior, esa trascendencia de lo que se quiere aportar, ¿verdad? Si no vamos ahí, va a ser muy difícil que las acciones, y aquí sí la segunda pregunta que hacías, se puedan mantener en el tiempo. Así es. ¿Por qué? Porque como hablábamos también un poco en el episodio anterior, y vos nos mencionabas de algunos estudios que se han hecho afuera, lo que le permite a una persona adaptarse en el futuro son justamente, bueno, o se les facilita más a aquellas personas que en alguna medida sienten ese llamado o saben, sí, o tienen un horizonte de repente un poco más claro en ese momento, porque saben cuál acción de repente les acerca más a eso. En cambio, cuando la motivación, pienso, ¿verdad?, viene desde algo, a ver, digámoslo, no, menos profundo, le va a costar, Sí. le va a costar esa adaptación. Sí, yo pienso que también es importante que lo que decías del horizonte nos ayuda desde el presente, es desde mi realidad que construyo el futuro, no es desde la realidad de otra persona, es desde la que tengo. Tenemos otras preguntas, ya se nos está acabando el tiempo, pero quizás lo leemos rápidamente para poder comentarlas y hacer un cierre. ¿A qué estás dispuesto a renunciar y sacrificar para construir la vida que quieres? ¿Y a qué no? ¿Cuáles son tus no negociables? Muy importante. ¿Cuál es la historia de tu vida? ¿Cuál es la historia de tu vida que las demás personas pueden leer en tus redes sociales? ¿Cómo es la marca personal que estás construyendo con tu huella digital? ¿Qué decisiones intencionadas y vocacionadas puedes tomar hoy para desde tu presente y resignificando tu pasado puedas seguir construyendo la narrativa que quieres para tu vida? Y quizás esta sería la de cierre siempre, ¿no? O sea, es decir, una vez que la persona, empezamos con el personaje favorito de infancia, pasamos por el recorrido de los momentos que los han marcado, hablamos de redes sociales, de Netflix, de su huella digital, y cerramos con esta, ¿por qué? Porque ya la persona entiende que esa narrativa, esa identidad narrativa es construida a partir de su historia y puede ser reconstruida y resignificada en el presente de cara al futuro. Entonces, ahora sí, en este momento, y una vez que has analizado esto y de pronto no tienes material, fuiste a buscar, ¿verdad? Y volviste, ¿cómo irías para tomar una decisión, pero que sea intencionada y vocacionada? Es decir, una decisión que esté reflexionada, pensada, analizada y también que responda a un llamado, como hablábamos antes. Entonces yo creo que esta va a ser siempre como una pregunta de cierre que busca recordarnos que no somos lo que queremos, somos lo que podemos. Y esto es muy importante, ¿verdad? Se trata de ser lo mejor que podamos ser desde nuestra realidad. Y creo que eso es importante siempre tenerlo presente, ¿verdad? Porque podríamos, y lo hablamos también en el episodio pasado, a veces podemos creer que es hacer lo que se quiere y no siempre se quiere, pero todo este proceso nos va a ayudar a realizar de alguna manera, aún no la ideal que yo había imaginado a un inicio, pero sí este proceso me va a acercar, el tener ese horizonte a partir del descubrimiento del pasado y la evidencia del presente, me va a acercar a ese horizonte que se quiera, ¿verdad? Yo creo que son muchos los retos que nos presenta a las personas profesionales en orientación, ¿verdad? El implementar acciones desde este enfoque en la orientación vocacional, pero que poco a poco pues debemos de acercarnos y empezar a construir una disciplina no solo, ¿verdad?, como decíamos, centradas en nosotros mismos, sino abiertas a otras disciplinas que vengan a complementar y que juntos y juntas podamos llevar a cabo este enfoque que no implica únicamente una acción aislada en la oficina de un test, no implica dos preguntas que lleven a una respuesta, sino que es más de convivencia
y descubrir en el pasado de la persona esas identidades narrativas que nos ayuden a y las eso es porque decisiones. existen narraciones individuales, pero también narraciones colectivas. Eso podría ser tema de otro episodio, ¿verdad? Pero eso que has dicho al final es muy importante. Yo quisiera terminar diciendo que este enfoque y esta propuesta metodológica, la pregunta problematizadora que hemos hablado hoy, nos sirve para la atención individual, que puede ser en 2, 3 sesiones individuales, perfectamente se puede llevar un proceso, tal vez no con todas las preguntas, se pueden seleccionar algunas, la persona profesional de orientación lo puede hacer, pero también grupal. O sea, con grupos yo puedo trabajar un proceso donde cada día, cada lección de orientación, cada semana de 40 minutos, 1 o 2 preguntas guíen esa plenaria, y a su vez esa plenaria grupal se puede traducir en un trabajo individual. Me gustaba mucho cuando trabajaba en cole que los estudiantes escriban un diario, un portafolio, ¿verdad? Sus vivencias, ¿verdad? Porque esa construcción por escrito narra mi historia. Ellos se van a ir narrando y desde al cabo de 3, 4, 5, 6 sesiones de escribir algo individual van a tener suficientes insumos para poder encontrar esa identidad narrativa. Entonces es algo que se puede hacer también con grupos. Súper interesante, por ejemplo, y ya para ir cerrando, que esa estrategia que planteas, yo también la utilizaba, de los diarios, ¿verdad? Y a veces los estudiantes unos se comprometían más que otros, Claro. pero qué gran recurso sería desde este enfoque, por ejemplo, tener un diario, pensando en un colegio de séptimo a quinto. Claro. Claro, imagínate esa revisión, todo lo que podría aportar en ese proceso de toma de decisiones y no llegar al final de año como decimos, no, sabemos que no todas las personas profesionales de orientación, pero algunos de repente en esa tentación de querer dar la respuesta, vamos únicamente al test y considérese usted el medio y tome la decisión. Entonces creo que es bastante... Bueno, les agradecemos mucho a las profesionales de orientación que nos vieron el episodio pasado, también a los estudiantes que es para ustedes también que lo grabamos, nos hicieron comentarios, ¿verdad? Sugerencias y los invitamos a eso, ¿verdad? A que nos pregunten a ver de qué podemos seguir dialogando. Ya tenemos ideas para los siguientes episodios, vamos a traer más gente invitada, ¿verdad? Que podamos compartir acá, intercambiar. Profesoras también de la carrera que van a tener un punto de vista interesante sobre estos temas, pero siempre es bueno escucharles de qué les interesaría que hablemos. Muchas gracias y de verdad esperemos que disfruten de este espacio y nuevamente reiterarles que agradecemos cualquier sugerencia, cualquier pregunta que nos deseen plantear. Hasta luego, pura vida.